Paz y bien, queridos hermanos. En este día 2 de junio les compartimos la reflexión del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del versículo 11 al 25. Tras ser aclamado por la muchedumbre, Jesús entró en Jerusalén y se dirigió al templo. Después de echar una ojeada por todas las partes, como ya estaba anocheciendo, se fue a Betania acompañado de los apóstoles. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al ver de lejos una higuera muy frondosa, se acercó a ella a ver si tenía fruto, pero encontró únicamente hojas, porque aún no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús exclamó de forma que sus discípulos lo oyeran: que nunca jamás coma nadie del fruto de ti. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, Jesús se puso a expulsar a los que allí estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los cambistas de moneda y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía que nadie anduviera por el templo llevando objetos de un lado a otro, y los instruía increpándolos. ¿Acaso no dice la Escritura que mi casa ha de ser casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Oyeron estas palabras los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, aunque le tenían miedo, porque toda la gente estaba pendiente de sus enseñanzas. Al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. Cuando en la mañana siguiente pasaron junto a la higuera, vieron que ésa había secado hasta la raíz. Entonces Pedro, recordando lo sucedido, dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús le contestó: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien dice a ese monte que se quite de allí y se arroje al mar, y lo dice sin vacilar, creyendo de todo corazón que va a realizarse, lo que pide, lo obtendrá. Por eso les digo que obtendrán todo lo que pidan en oración, si tienen fe en que van a recibirlo. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenselo, para que también el Padre que está en los cielos les perdone el mal que ustedes hacen. Pero si ustedes no perdonan, tampoco el Padre les perdonará el mal que ustedes hacen. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos pone en contexto acerca de las exigencias que tiene el Señor porque limpiemos nuestro corazón, que es el templo de Dios, el templo vivo del Espíritu Santo de Dios, porque el Señor habita en mí, habita en usted. Pues precisamente esa es la urgencia de Jesús. Y nos comienza a enseñar, queridos hermanos, mostrándonos a una higuera estéril. Nos pone ese ejemplo para que nosotros comprendamos que de lejos la higuera se ve frondosa, pero cuando Jesús se acerca a la higuera, no tiene frutos. Es una higuera estéril. Así también puede estar pasando en nosotros. Podemos aparentar que somos buenas personas, que somos buenos hijos, buenos esposos. Podemos aparentar ser buenos vecinos, ser buenos cristianos. Pero cuando Jesús entra a nuestro interior, descubre que nuestra vida también
es estéril, alejado de lo que el Señor quiere y nos ha anunciado a través del reino de Dios. Luego, el segundo ejemplo que nos pone el Señor, hermanos, es cuando llega al templo. Y al llegar al templo, queridos hermanos, Jesús se puso a expulsar a todos los que estaban ahí haciendo negocio, comprando, volcó las mesas, las monedas. Hermanos, el Señor nos pone este segundo ejemplo, ordenar el templo, que nosotros comprendamos que el templo es para orar y tenemos que limpiar ese templo, tenemos que limpiar el templo interior de las apariencias, porque el Señor es un Dios celoso, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, esto puso en contexto de discusión, de molestia, de enojo con la gente religiosa de aquel tiempo. Sin embargo, Jesús, que nos ama y quiere lo mejor para nosotros, nos dice al final de este evangelio: tengan fe en Dios. Les aseguro que si alguien dice a ese monte que se quite de allí y se arroje al mar y lo dice sin vacilar, creyendo de todo corazón que va a realizarse, lo que pida lo obtendrá. Queridos hermanos, hoy el evangelio nos pone en ese contexto, en el contexto de cuidar nuestro corazón, de alejarnos de una vida estéril. También, queridos hermanos, el Señor nos invita a animar nuestra fe, a acrecentar nuestra fe. Y finalmente el evangelio de hoy nos dice que todo lo que pidamos en oración con fe lo vamos a recibir, pero debemos de limpiar nuestro templo interior, nuestro corazón, porque nos recuerda el Señor que cuando estemos orando, si tenemos algo en contra de alguien, debemos también perdonarlo. Esta ha sido una reflexión gracias a radioangelus.org. Paz y bien y bendecido día para todos.